Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de Cuaresma, La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 25 y 34 al 43. En aquel tiempo Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como 1,000,000 de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 24 y el responsorio es: Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. El Evangelio de hoy viene del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos
y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos nuestra jornada cuaresmal y el tema de hoy en las lecturas es el perdón. Pero más que el perdón es la reconciliación, lo cual va mucho más allá que el simplemente pedir disculpas, pedir perdón o decir lo siento, aun cuando uno reconoce sus pecados. La reconciliación va hacia el restablecimiento de las relaciones, la sanación de la relación que ha sido dañada, que ha sido impactada por el pecado, por la ofensa o por la herida que se llevó a cabo y que ha creado esa división, esa separación en esa relación tanto con Dios, con el prójimo o con uno mismo. Así que este es el tema central de estas lecturas, como tanto la primera como la del Evangelio: el perdón y la reconciliación, tanto con Dios, con otros y con uno mismo. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel. Ahora hay que hacer una aclaración de esta lectura porque esta lectura de hoy es un trozo de escritura que solo se incluye en las traducciones que hoy tenemos del texto griego. Esto significa que esta lectura de hoy es parte de un trozo que fue incorporado al texto original que se cree que fue en hebreo o en arameo. Así que las traducciones de la Biblia que incluyen este texto, pues lo incluyen porque está incluido solamente en la versión en griego de este libro de Daniel. Algunas ediciones de la Biblia protestante, por ejemplo, no incluyen este trozo que es el capítulo 3 del versículo 24 al 90. Así que hay que tener esto en mente si hay alguna dificultad en encontrar este trozo de lectura en el libro de Daniel. Algunas Biblias incluyen las dos versiones, tanto la versión del libro de Daniel según la fuente hebrea o aramea y también la fuente griega. Y esta oración se le atribuye a Azarías. Este nombre que aparece de Azarías viene siendo el nombre hebreo de uno de los 3 jóvenes que son echados al horno ardiente. Recordamos que el rey babilonio Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, la cual a cierto punto
del día, la gente tenía que dar honor y reverencia, y estos tres jóvenes, Sidrac, Misac y Abed-Negó, como son judíos y sirven en la corte del rey Nabucodonosor, pues rehusan rendir honor a esta estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer. Y por eso el rey Nabucodonosor los manda a echar al horno. Y después se da cuenta que estando ellos dentro del horno no se están consumiendo, no están quemando, sino que aparece una cuarta persona junto con ellos. Y después de que el rey Nabucodonosor se da cuenta de lo que Dios ha intervenido por estos tres siervos de Dios, pues los saca y les rinde grandes honores por lo que Dios, el Dios de Israel, ha hecho por estos jóvenes. Ahora, estos tres jóvenes nuevamente son Sidrac, Misac y Abed-Negó. Sí que el nombre de Azarías que aparece en esta lectura de hoy, que viene siendo una oración que Azarías hace, Azarías viene siendo el nombre hebreo de Abed-Negó. Abed-Negó viene siendo el nombre babilonio que se le da a este joven que sirven en la corte del rey Nabucodonosor. Dice, en aquel tiempo Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. Es interesante que aquí Azarías en esta oración le pida a Dios que no rompa su alianza cuando es el pueblo de Israel que consistentemente ha violado esta alianza. Es por la parte del pueblo de Dios, por la parte de Israel, que siempre se lleva a cabo esta ruptura, esta rebeldía, este rechazo de la alianza que han hecho con el Dios de Israel. No apartes de nosotros tu misericordia, dice Azarías, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo y por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Todo esto es parte de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, siempre y cuando Israel fuera fiel a esta alianza que han hecho con Dios. Y ahora viene esta parte bellísima de esta oración que Azarías ofrece. Es una oración, digamos, comunitaria o colectiva que se hace en nombre del pueblo de Dios que se encuentra en el exilio en Babilonia. Dice, pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra. Por toda la tierra aquí hace referencia al número de los hijos e hijas de Israel que se encuentran exiliados en diferentes partes del mundo de aquel entonces, como en Babilonia, en Asiria, como también en Egipto. Dice, pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Así que aquí da la respuesta al porqué de la conquista de Israel por otros pueblos, al porqué el exilio del pueblo de Israel a otros países, y es por la desobediencia, es por la falta de obediencia y fidelidad a la alianza que el pueblo de Israel ha hecho con Dios. Así que esta es la causa de ese sufrimiento, a causa de nuestros pecados. El pecado es la desobediencia, la infidelidad. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. Todo esto se llevaban a cabo en el antiguo templo de Israel, pero como se encuentran en el exilio, pues no pueden dar estas ofrendas a Dios, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Este verso, que viene siendo el verso número 39 en esta lectura, es parte de la oración del ofertorio de la misa que el sacerdote, el celebrante, dice en voz baja cuando está preparando el altar.
Por eso dice, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Como un sacrificio de carneros y toros, como 1,000,000 de corderos cebados, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Aquí hace un contraste entre los sacrificios que se ofrecían en el antiguo templo de Jerusalén y ahora lo reemplaza particularmente por el pueblo que se encuentra en el exilio, pues con un corazón contrito, con un corazón humillado. Por humillación se refiere a la humildad, ¿no? Y que sea una ofrenda aceptable para Dios, y lo cual es algo que en Jesucristo podemos ver que fue el énfasis que Él da constantemente a su interpretación de la ley mosaica, que Dios no solamente pide y exige ofrendas y sacrificios externos, sino que esos sacrificios manifiesten la pureza y la integridad de corazón y de alma. Cuando no hay esta conexión entre el sacrificio y la integridad interna de la persona, pues entonces simplemente la religiosidad se expresa en algo externo que no toca, que no transforma el corazón de la persona. Que ese sea hoy nuestro sacrificio, dice, y que sea perfecto a tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Es una oración bellísima. El resto de oración contiene también una letanía bella que es parte de las oraciones de las fiestas principales en la oración de las horas que sacerdotes como diáconos rezamos los días, y esta oración de esta parte de Daniel incluye esa larga letanía bellísima donde toda la creación, todo lo cuanto existe, da gloria al Señor, bendice al Señor. En resumen, podemos decir que esta bella oración del profeta Daniel, del libro del profeta Daniel, pues busca expresar un sentido de reconciliación ante Dios, de que Dios perdone sus ofensas, perdone sus pecados, perdone su rebeldía y ayude al pueblo de Israel, porque esta es una oración colectiva que invita al pueblo de Israel, y que por tanto nosotros que la leemos hoy en día también nos invita a promover la reconciliación, no solamente con Dios, sino también entre nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y esta es una parábola que también Jesús da en torno al perdón, pero ya como lo mencioné al principio, no solamente el perdón, sino la reconciliación. Y el evangelista Mateo, la forma en que introduce esta parábola que Jesús da, empieza con una pregunta que Pedro le hace a Jesús en torno a cuántas veces debe de perdonar al hermano. Dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Según la ley mosaica, perdonar a una persona 3 veces sería, digamos, la perfección en la mentalidad de aquellos tiempos. Pedro, cuando le propone a Jesús hasta 7 veces, piensa que está siendo muy generoso, puesto que la tradición de la ley mosaica dice que 3 será suficiente, ¿no? Pero Jesús le contesta, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que significa de que
no debe de haber límites para el perdón, para la reconciliación. Quizás otra forma de poner estas palabras de Jesús desde el punto de vista nuestro es: ¿cuántas veces quiero yo que Dios me perdone? ¿Habrá un límite, un número que yo pueda ponerle a Dios de cuántas veces quiero que me perdone? Y si tenemos el valor de decir: Señor, pues perdóname cuantas veces te lo pida, Dios nos pondrá como condición de su perdón de que hagamos lo mismo con el prójimo. Ahora, una pregunta interesante es esta fórmula de 7 y 77. ¿De dónde sale esta fórmula? Hay una referencia en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 24, donde se nos da la descendencia de Caín, donde Caín le dice a Dios: si tú me permites que otros se vengan contra mí por la muerte de mi hermano, pues no viviré. Y Dios le dice a Caín que el que se atreva a matar a Caín, pues pagará 7 veces con venganza, ¿no? Y después uno de los descendientes de Caín es un tal Lamec. Y Lamec, hacia el capítulo 24, versículo 24 en el capítulo 4, dice lo siguiente: si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Esta referencia entre 7 y 77 en el libro de Génesis se dice en referencia a la venganza, que a quien mate a Caín, pues se le vengarán 7 veces más a su violencia, su muerte de Caín. Y Lamec, un descendiente de Caín, dice: pero si para Caín la venganza era 7, pues la venganza para mí, si un daño se me hace a mí, o si alguien se atreve a insultarme o a golpearme, será 77. Lo cual dice que no hay límite para la venganza. Y era algo que en el mundo antiguo era muy común, de que si alguien te ofendía, pues ya sea tú o alguien de tu familia tenía el derecho de vengar esa ofensa, ¿no? Y esto antes de que hubiera pues un sentido de ley social, ley comunitaria. La ley de la venganza era lo que reinaba. Y es curioso que Jesús, quizás, es muy probable de que Jesús tenga esto en mente, esto que Lamec en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, ¿no? Que el que mate a Caín pagará 7 veces y el que mate a Lamec pagará 77 veces. Lo interesante es de que Jesús toma esta referencia del número 7 y 77 y lo pone de cabeza. No hablando de la venganza, sino hablando del perdón y de la reconciliación. Así que es una referencia muy curiosa, muy interesante en cómo Jesús toma esa referencia del libro de Génesis y la pone de cabeza, la invierte y dice: no hablemos de venganza, hablemos de perdón, hablemos de reconciliación. Y ahora Jesús nos da esta parábola en torno al perdón. Nuevamente, el tema central de esta parábola es de que el perdón de Dios hacia nosotros está condicionado en la manera que nosotros nos perdonemos entre nosotros. Repito esto porque es importante. El perdón de Dios hacia nosotros está condicionado en la manera de que nosotros nos perdonemos mutuamente. Nos perdonemos entre nosotros. Dice la parábola: Jesús entonces les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos, una cantidad impresionante. Y esta cantidad que se menciona en impresionante, que si la pusiéramos en una cantidad actual serían millones y millones
de dólares. Así que al decir 10,000 talentos, es una cantidad impresionante que no hay forma de pagarla, ¿no? Y es interesante que en esta cifra que Jesús menciona dentro de la parábola, hace referencia al pecado entre el ser humano en relación a Dios. Que el pecado nuestro, la ofensa nuestra en relación a la santidad de Dios, tiene consecuencias infinitas. Sin embargo, la ofensa y el pecado entre nosotros es pequeñísima a comparación de la ofensa nuestra en relación a Dios. Y esto es parte de la comparación con el cual juega esta parábola. Así que el primero que le presentan al rey le debe una cantidad impresionante, 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la cuenta, lo cual era una práctica muy común de aquel entonces, de que si una persona no tenía con qué pagar su deuda, pues era vendido como esclavo, él y su familia y sus posesiones, hasta que saldara la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplica diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Así que este tipo de perdón es la experiencia del reinado de Dios ya entre nosotros. Es el tipo del perdón y reconciliación que Dios mismo en Jesucristo está dispuesto a darnos, a brindarnos, siempre y cuando nosotros hagamos lo mismo entre nosotros. Esta es la condición. Esta es la condición que también mencionamos cada vez que oramos la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición con mucho riesgo, con mucha exigencia. Yo creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a orar esto en el Padre Nuestro que a veces no hacemos conciencia, ¿no?, de que el atrevernos a pedirle perdón a Dios, no hacemos conciencia de que este perdón que le pedimos a Dios está condicionado en la manera que yo, tú, nosotros estemos dispuestos a perdonar al prójimo, a otros. Sí que el rey le perdona, y esta es la realidad del reinado de Dios que ha sido inaugurado en Jesucristo. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Ahora entra la situación entre prójimos, entre hermanos, entre hermanas, ¿no? Y la cantidad de dinero que menciona aquí, que le debía poco dinero, es el contraste entre la deuda cuando hay ofensa contra la santidad de Dios, a diferencia cuando hay deuda entre nosotros, entre hermanos. Y la diferencia es impresionante. Sin embargo, Dios, a quien tenemos una deuda impresionante con Él, está dispuesto a perdonar y a reconciliarnos. Y sin embargo, nosotros, que tenemos una deuda tan pequeña e insignificante, que a veces de ofensas insignificantes hacemos montañas, y que no estamos dispuestos a dar el perdón o a ofrecer la reconciliación cuando Dios está dispuesto a dárnoslas a nosotros. Págame lo que me debes, le dice un compañero al otro. El compañero se le arrodilló y le rogaba, lo mismo que el primero hizo con el rey. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el primero no respondió, no reaccionó como lo hizo el rey con él. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste.
¿no deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Nuevamente aquí la conclusión es esa. Dios está dispuesto a darnos su perdón, a reconciliarnos, siempre y cuando nosotros lo hagamos entre nosotros. La clave de la paz, la clave de la armonía, la clave del reino está en nuestras manos, en la manera que estemos dispuestos a perdonar, a reconciliarnos en nosotros. Dios está dispuesto a desbordar su misericordia en nosotros. Algo impresionante. Algo, repito, que rezamos cada vez que oramos la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la pregunta es, ¿hacemos conciencia de esto cada vez que nos atrevemos a pedir a Dios que nos perdone? ¿Cuántas veces yo quiero que Dios me perdone? Yo creo que la mayoría de nosotros responderíamos que no tengas límites, Señor, que no haya límites de tu perdón para conmigo. Y estamos dispuestos a ofrecer lo mismo entre nosotros, al prójimo. Esta es la nueva realidad del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.